Bueno, continuando con los mitos de Rey Arturo, estamos con el libro de La búsqueda del Grial y el castillo de la desdicha. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama Ardides. Iniciamos. Con la llegada del río, varios rayos del sol lograron al fin quebrar el mosaico nuboso por primera vez en muchas jornadas, de modo que la luz de la mañana se filtró por la ventana del cobertizo, atravesando las pantallas de zarzo que servían para distribuir el espacio y sus diferentes repositarios. Una buena señal, pensó el caballero, desperezándose tras abrir el ojo. Afuera, el molino giraba quejumbrosamente a medida que el agua de la corriente del Venero llenaba los cangilones hasta hacerlos rebosar en un ciclo incesante. La silueta encorvada del fraile se recortó contra el marco de la puerta, proyectando su sombra sobre Gawain, aún tendido en el jergón. Poneos esto y aprestaos, no tardarán en aparecer, le dijo, tendiéndole unos pantalones de cuero y una ruda camisa de lino. Una vez se hubo vestido, el caballero comenzó a apilar sacos de harina en la entrada del pequeño almacén. Poco menos de una hora después se escuchó el chirrido de unas ruedas de carro acercándose por el camino que conducía al castillo. Como el fraile había adelantado la noche anterior, se trataba de una pequeña comitiva, compuesta tan solo de 5 hombres, 2 de los hermanos que marchaban a caballo y 3 de sus esbirros, 2 sentados en el pescante del carromato y un tercero en el remolque. De no haber chirriado tanto los ejes del vehículo, su presencia habría sido igualmente anunciada por el intenso olor a vino que los 3 últimos despedían. Al llegar al pequeño claro, la patrulla se desvió y avanzó hasta la misma puerta de la ermita, donde los 2 hermanos descabalgaron. Salid, monseñor, es día de diezmo, gritó uno de ellos con sarcasmo. No nos hagáis perder tiempo. El fraile abrió la puerta para recibirlos. ¿Habéis preparado los sacos?, le espetó sin más rodeos el que había hablado. Mi mozo los ha apilado por mí. Están en la entrada del almacén, respondió el sacerdote. Bajo las mangas de la sotana sus manos temblaban. ¿Mozo? ¿Desde cuándo tenéis un mozo? ¿De qué estáis hablando?, dijo el otro de los hermanos, frunciendo el ceño. A sus espaldas, visiblemente abotargados, los otros 3 apenas prestaban atención mientras espantaban las moscas que de tanto en tanto se les acercaban atraídas por el hedor. He tomado un fámulo a mi servicio, señor, respondió el fraile, invitando a los 2 hermanos a que rodearan la ermita para llegarse al cobertizo que estaba junto al molino en la pared trasera. Mis huesos están demasiado viejos ya para acarrear sacos. Veamos a ese mozo con nuestros propios ojos, tornó a decir el segundo de los hermanos, todavía escamado. No nos vendrá nada mal una mano y que cargue él los sacos. Esos 3 desgraciados apenas se tienen en pie, dijo el otro, al que no inspiraba ningún recelo el viejo cura, a quien consideraba un pobre miserable. Ambos hermanos se quedaron estupefactos, sin embargo,
al doblar la esquina y toparse con la gallarda figura de Gawain, quien terminaba de apilar el último saco. «Buenos días, señores. Los sacos están listos. ¿Quieren que los lleve hasta el carro?», ofreció el caballero con fingida humildad. «Ya estás tardando en hacerlo», dijo el más confiado de los hermanos, complacido de no tener que mover un dedo. «No tan deprisa», terció el otro, acercándose a Gawain y llevando la mano al pomo de la espada. «¿Quién eres y de dónde has salido? ¿Y quién te ha recortado también esa barba? ¿Tendréis la bondad de ayudarme?», dijo Gawain con una sonrisa, y lanzó con fuerza el pesado saco sobre aquel que estaba más cerca. El sobrino del rey ejecutó los siguientes movimientos con una velocidad y una precisión escalofriante. El primero de los hermanos apenas sí pudo alzar las manos para frenar el impacto del gran saco que lo hizo trastabillar y lo derribó al suelo. Solo entonces salió de su candoroso estupor su hermano. «¿Cómo osás?», rugió, abalanzándose sobre Gawain. Pero este, que lo aguardaba, sacó en ese preciso instante una daga que llevaba oculta en la parte trasera del cinto, y en una prolongación del mismo gesto apuñaló a su interlocutor en la yugular con la diestra, mientras con la otra mano y con pareja habilidad sacaba de la funda la espada de su contendiente, cuya hoja destelló bajo el tímido sol de la mañana. El apuñalado cayó al suelo, llevándose las dos manos al cuello, moviéndose como un relámpago antes de que el hermano pudiera liberarse del saco y ponerse en pie. Gawain atravesó a ambos, saco y hombre, dejándolos en el sitio. Por fin, al escuchar los gritos que se espabilaron un poco los esbirrios, y uno de ellos, el menos perjudicado, corrió, dando tumbos hacia el almacén. Nada más doblar la esquina de la ermita, sin embargo, se encontró de frente con el vuelo de un puñal que se hundió hasta el mango entre sus ojos enrojecidos. Todavía con gesto atónito, el mercenario dio unos pasos hacia atrás y se desplomó sobre la hierba. A la vista de los dos que aguardaban en el pescante, el desconcierto de estos se multiplicó, devenido puro terror, cuando acto seguido emergió tras el muro del templo la figura imponente de Gawain, su rostro y sus ropas completamente manchadas de harina y de sangre, cual si fuera un espectro sanguinolento. Tal fue la impresión que su visión causó en los dos bandidos restantes, que estos, aterrados al ver avanzar hacia ellos aquella figura demoníaca, aferrando una espada, saltaron del carro y emprendieron la ayuda a pie, despavoridos, sin pensar siquiera en tomar los dos caballos que habían quedado sin dueño. No cometió el mismo error Gawain, quien saltó sobre una de las monturas para perseguirlos. En ese momento, sin embargo, el fraile salió corriendo de la ermita, donde había permanecido rezando, no queriendo ver cuanto acontecía, presta del pánico y de la más absoluta incertidumbre. «Basta», le dijo, aferrándose a su pierna y turbado por la visión de los cadáveres. «Dejadlos marchar, detened esa matanza. Apartaos, si dan la voz de alarma estaremos perdidos», gritó el caballero, zafándose de la presa del sacerdote con una patada antes de salir como una exhalación. No tardó en dar caza a los fugitivos y en cegarles la vida de dos implacables mandodobles, antes de que el primero de ellos lograra alcanzar el final del tupido bosquecillo
y el punto donde la senda salía de nuevo a campo abierto y se hacía nuevamente visible desde los oteros del castillo. Tomando una cuerda que asomaba en una de las alforjas del caballo y cortándola en dos, Gawain ató los cuerpos y los arrastró de vuelta hasta la ermita, en cuya puerta guardaba el fraile, tembloroso y con los ojos abiertos como platos. «No os quedéis ahí, ayudadme a esconder los cadáveres», le dijo el caballero. «No tardarán en enviar otra patrulla para averiguar qué ha pasado con la primera». El sacerdote asintió con el semblante compungido. «Hemos de hallar la manera de equilibrar algo más la contienda antes de aventurarnos dentro del castillo. ¿Qué contienen los barriles que he visto apilados en el almacén?», preguntó a su anfitrión. «Es aguardiente, destilado hace tiempo por la comunidad que habitaba aquí». «¿Por qué lo preguntáis?». Gawain sonrió. «Servirá». Las siguientes horas las empleó el caballero en preparar meticulosamente una trampa. Cargando media docena de barriles en el carro, los condujo hasta un punto del camino cercano a la aldea, sobre el cual la bóveda que formaban las ramas de los árboles era muy espesa. Primero probó con un solo barril el sistema que había ideado, fijándolo con una cuerda muy fina, casi invisible bajo la cúpula tornasolada, a una de las ramas que sobrevolaban la senda. Luego hizo descender la cuerda por el tronco y después la cruzó a un palmo del suelo hasta el árbol situado justo enfrente, de tal manera que cuando el caballo tropezaba con ella marchando al paso, ya fuera quebrándola o simplemente empujándola, activaba un mecanismo que desequilibraba el barril volcándolo sobre el sendero. Una vez realizado algunos ajustes y afinado bien el dispositivo, Gawain ató juntos 5 barriles, colocándolos cuidadosamente sobre la rama, bien camuflados entre las hojas, y procedió a retirar la tapa. Luego descendió del árbol, disponiendo la fina cuerda tal y como lo había hecho antes y asegurándose al cruzarla por el camino de que quedara bien tensa. Después, y una vez la trampa estuvo lista, preparó asimismo media docena de flechas incendiarias y, tomando el arco y otra carcaja lleno de repuesto, además de yesca y pedernal, se ocultó entre el follaje en un recodo del camino que ofrecía un tino franco sobre el punto escogido. Allí, escondido, se dispuso a aguardar la llegada del siguiente convoy procedente del castillo. La espera fue larga y tensa, pues la segunda patrulla se demoró más de lo que el caballero había previsto, lo que, por otra parte, le permitió calibrar la relajación que imperaba tras los muros de la fortaleza. Hasta después del mediodía no se escuchó por fin otra vez el rumor de cascos y el traqueteo de un nuevo carromato que avanzaba por la senda. Volvían a ser 2 hermanos de Guardelao, corpulentos, contrahechos y panzudos, los que comandaban la comitiva, si bien en esta ocasión, por orden del primogénito, llevaban consigo hasta 8 hombres fuertemente armados, 3 caballos como ellos y otros 5 en el carro. Al verlos aparecer, Gawain prendió la yesca en su escondrijo y preparó las primeras de las flechas. «Vamos, deprisa, no pueden andar muy lejos», escuchó que decía uno de los hermanos cuando el grupo enfiló el tramo en el que había dispuesto su trampa. «Apuesto a que esos desgraciados están en una taberna al otro lado del valle, jugándose parte de los tributos a los naipes. Guardalá los desoirá vivos.
son capaces de haber acabado otra vez en un burdel a pesar de tener un harén en casa, respondió el otro. No los culparé por querer algo de novedad de tanto en tanto, dijo otro de los jinetes que escoltaban el carro, provocando varias carcajadas. En ese momento, sin embargo, los romos caballos de Tiro tropezaron con la fina cuerda que atravesaba el camino, activando el mecanismo ideado por Gawain. De inmediato los barriles, precariamente fijados sobre la rama que sobrevolaba la senda, se volcaron de golpe, vertiendo todo su contenido encima de los transeúntes y empapándolos de aguardiente antes de caer sobre ellos y hacerse pedazos con gran estrépito. Al instante, la primera flecha flamígera cegó el aire y fue a hundirse en el pecho de uno de los hermanos, prendiendo el licor que chorreaba. Una segunda y una tercera siguieron de inmediato, haciendo otras tantas dianas y propagando el fuego. Los miembros de la patrulla no habían acertado todavía a comprender qué sucedía cuando 3 de ellos yacían muertos en el suelo. 2 fueron descabalgados por sus aterradas monturas, mientras el fuego se propagaba al atuendo de otros 5, quienes, rociados también por el improvisado combustible, saltaron del carro en llamas, profiriendo terribles alaridos, y se arrojaron al suelo, rodando, tratando en vano de apagar el fuego que ya los devoraba. En mitad de aquel desconcierto, las flechas incendiarias siguieron silbando implacables una detrás de otra. «Emboscada», gritó el segundo de los hermanos, luchando por controlar su caballo, al tiempo que desenvainaba la espada e intentaba localizar el origen de los disparos. Pero cuando coligió entre la maleza la flecha que lo apuntaba y el barbado tirador que tensaba su arco tras ella, ya era demasiado tarde. El dardo rasgó el aire como una exhalación y le atravesó el ojo izquierdo antes de que pudiera arrojarse en pos del arquero. Herido de muerte, el jinete cayó al suelo. Su montura, sin embargo, continuó su frenética carrera, internándose en la aldea. Pronto la siguieron otras 2. La segunda, que relinchaba enloquecida, llevaba fuego prendido en las crines. Gawain las dejó pasar y, posando el largo en el suelo, desenvainó la espada y emergió de entre la fronda como si no tuviera ninguna prisa. De los 10 hombres que componían la partida, 6 yacían muertos, asateados, carbonizados o ambas cosas. 2 habían alcanzado a duras penas el río y agonizaban tendidos sobre las piedras en su lecho, con la piel completamente estragada. El único hombre incólume soltó su espada cuando vio al caballero avanzar hacia él y cayó de rodillas entre los cuerpos humeantes implorando clemencia. Pero el sobrino de Arturo no mostró piedad alguna. Alzando su arma, asestó un golpe demoledor al suplicante, que lo descabezó de un solo tajo. Luego se llevó la mano a la nariz. El olor a carne quemada era nauseabundo. A pesar de ello, el caballero sonrió satisfecho. Su audaz plan había dado resultado. Había conseguido atraer al enemigo fuera del castillo para diezmarlo antes de internarse él mismo en la fortaleza. Aún así, adentro todavía restaban vivos 3 de los hermanos, incluido el primogénito, el más feroz y peligroso de todos, si había de hacer caso al párroco, y aunque era muy probable que los hombres de la guarnición que habían permanecido en el castillo estuvieran en similares o peores condiciones que los que había batido, estos todavía rondarían la docena. No cabía esperar que ahora, verdaderamente alarmados, cuando transcurrieran las horas y la segunda patrulla tampoco regresara,
se aventurasen a una tercera salida, que desguarneciera la fortaleza, por lo que el caballero descartó preparar una nueva trampa. Era mejor seguir sacando partido del desconcierto del enemigo y actuar con presteza y resolución. Bastaría con tomar el atuendo, la armadura y la montura de uno de los hermanos caídos por la mañana para engañar a los guardias y cruzar la puerta del castillo, pues creerían que uno de los suyos regresaba, por tanto algún aviso importante. Una vez intramuros en el patio de armas, sin embargo, todo dependería de su velocidad, de su arrojo y de que la fortuna estuviera de su lado para dar muerte a los que quedaban en pie y liberar a las prisioneras que penaban en el ala más recluida de la fortaleza. Si lo lograba, pensó Gawain, sonriendo para sí, habría tomado un castillo entero con la sola fuerza de su brazo, y el eco de su hazaña resonaría por los tiempos de los tiempos. Espoliado por esa perspectiva, saltó sobre uno de los caballos huérfanos y regresó al galope a la ermita para prepararse y poner rumbo al castillo. Tan pronto como el jinete hubo desaparecido detrás de un recodo del camino a su espalda, en la aldea comenzó a escucharse el sonido de algunos cerrojos descorriéndose, al principio muy lentamente, con cautela, al rato con un frenesí casi nervioso. Las monturas que habían cruzado despavoridas el caserío habían confirmado a los vecinos que algo extraordinario acontecía. Los aldeanos que, como cada primero de mes, habían aguardado aterrorizados la llegada de los recaudadores del castillo con sus pagos en moneda o en especie ya listos, se habían visto desconcertados, primero por la tardanza de la patrulla en llegar y después por los gritos y relinchos procedentes de la entrada del bosque. Solo cuando todo volvió a estar en calma se atrevieron a asomar la nariz. Entonces algunos abrieron la mirilla y las contraventanas. En la calle, uno de los caballos todavía seguía dando vueltas sobre sí mismo, persiguiendo su propia cola en llamas. Luego se fueron entreabriendo las primeras puertas, tras las que asomaron los tensos rostros de hombres y mujeres recelosos, familias enteras acostumbradas a vivir bajo el yugo de los nuevos amos de Linor. Algunos se observaron con inquina de una ventana a otra, dudando antes de poner el pie en la calle, pues las rencillas acumuladas en aquellos años de terror y mezquindades eran muchas. Los primeros en aventurarse fuera iban armados de palos, rastrillos, azadas o algún otro útil temeroso aún de lo que pudiera aguardarlos. Muy pronto, sin embargo, la atención de todos ellos se vio arrebatada por el dantesco cuadro que se dibujaba en el camino que conducía al castillo, poco más allá de la linde del caserío. Atravesados en mitad del sendero, el carro y los cadáveres todavía humeaban. Los habitantes de la aldea, campesinos y pastores en su mayoría, se acercaron lentamente al lugar y contemplaron enmudecidos los cuerpos tendidos, uno de ellos decapitado. Ahí estaban, ante sus asombrados ojos, reconocibles, pese a las heridas, a las quemaduras, varios de los hombres que durante años los habían humillado y exprimido sin cuento. Por su violencia y su desmesura, aquellos canallas se les habían llegado a parecer como gigantes monstruosos, verdaderos demonios a cuyas crueles veleidades no habían tenido más remedio que someterse para seguir conservando su vida y su paupérrima hacienda.
En cambio, ahora no eran más que un amasijo de vísceras chamuscadas. Un solo hombre había acabado con ellos, uno solo, el temerario y solitario caballero que el día anterior, al caer la tarde, había interrumpido en la aldea con escupido por la niebla y había aporreado furiosamente sus puertas sin hallar respuesta. ¿Quién sino? Por todo ello, lo que aquellos hombres sintieron al ver muertos a sus opresores no fue solo liberación, sino también una súbita y profunda vergüenza. Si al principio apartaron la vista de los cadáveres para fijar en el suelo, no fue espantados por la terrible estampa que tenían ante sí, sino porque les hacía tomar conciencia de hasta qué punto habían sido víctimas de la cobardía. Manifiesta también en la poca solidaridad que muchas veces durante los últimos años de abusos y penurias habían mostrado entre ellos mismos. No obstante, ahora tornaba a aflorar su dignidad, durante tanto tiempo pisoteada, y de nuevo se atrevieron a mirarse a los ojos unos a otros, lamentando en silencio las ofensas y villanías perpetradas y perdonando las padecía sin necesidad de pronunciar palabra, pues comprendían que se les ofrecía de repente una oportunidad de redención y de unidad para volver a tomar las riendas de su destino. Aquel caballero, a quien Dios guardase por siempre, acababa de despertarlos de su letargo y les había mostrado el camino. Ahora tan solo restaba concluir la faena, si es que aún estaban a tiempo de ayudarlo. Al castillo, dijo uno de ellos, un campesino de grandes manos y anchos hombros que frisaba los 40 y portaba un hacha en la diestra, como si hubiera formulado en aquellas dos palabras el rabioso deseo que había brotado al unísono en todos los pechos. Sus vecinos alzaron las herramientas y, secundado al que así había hablado, se pusieron en marcha hacia la fortaleza. En el castillo, en una de las estancias de la planta principal, Guardalab y sus otros dos hermanos aguardaban el regreso de los que habían salido, aunque estaban lejos de suponer que eran los únicos que quedaban con vida de los 7. El primogénito comenzaba a impacientarse mientras hacía tamborilear los dedos sobre el brazo del sitial. Despertad a los que estén durmiendo la mona y redoblad la vigilancia, dijo frunciendo el ceño. No creo que haya razones para inquietarse, le dijo uno de sus hermanos. Si Eorik y Godred han ido en busca de diversión, Ulfsin y el Stan tardarán un rato en encontrarlos y traerlos de vuelta. Ya ha sucedido otras veces. Además, nadie en todo el valle se atrevería a tocarles un pelo, ni aun estando borrachos como cubas. Habrán regresado todos aquí antes de que anochezca y con los carros repletos como siempre. Guardalao profirió un gruñido afirmativo por toda respuesta, si bien no parecía tan persuadido. Tenía una extraña y negra premonición. En ese momento se escuchó el cuerno de uno de los vigías apostados en los torreones, y al poco sus pasos acelerados descendiendo por la escalera que conducía a la planta principal. El primogénito se puso en pie como un resorte. ¿Qué demonios sucede? El vigía llegó a la carrera. Se acerca un jinete. Por la armadura y la montura parece Eorik. ¿Está herido?, preguntó Guardalao. No lo creo. Cabalga al trote además. Hacedlo subir en cuanto cruce la puerta, ordenó el primogénito algo más tranquilo. Será mejor que tenga una buena excusa para regresar de paseo sin los demás, y con las manos vacías
o lo desollaré vivo. En el patio, los dos hombres que guardaban las puertas también creyeron identificar en el jinete que se aproximaba al más joven de los hermanos, pues en efecto portaba su armadura, su insignia y su caballo. Si bien les llamó la atención que cabalgara con la víscera del casco bajada, su sorpresa fue mucho mayor, sin embargo, cuando al ir a asistirlo para desmontar, una vez cruzado el umbral de la fortaleza, el caballero se llevó la mano a la espada. Los dos guardias no tuvieron tiempo siquiera de desenvainar las suyas, pues el filo de Gawain se abatió implacable sobre ellos a la velocidad de un relámpago. Atónitos, creyendo que el menor de los hermanos había enloquecido, los dos únicos vigías que permanecían en los torreones y que vieron con qué vehemencia derribaba a sus compañeros de sendos tajos, hicieron sonar furiosamente los cuernos antes de lanzarse a la carrera escaleras abajo. El caos se apoderó del castillo. Al oír la llamada de alerta, Guardalao y sus hermanos intercambiaron una rápida mirada antes de salir escopetados a por sus pertrechos, mientras los gritos de los guardias a duras penas comprensibles reverberaban entre las bóvedas de piedra. «Deja eso, averigua lo que pasa y vea por los demás», rugió Guandelao empujando a uno de sus hermanos mientras terminaba de ceñirse a toda prisa una cota de malla. El hermano obedeció y comenzó a ascender las escaleras, camino de la torre oriental, la que ocupaban los hombres de la guarnición, y donde descansaba la media docena restante que había hecho la guardia nocturna. Abajo, en el patio, tras dar cuenta de los dos guardias, Gawain se lanzó hacia el interior del castillo. Sabía que todo dependía de la premura con la que actuase, sacando ventaja del desconcierto del enemigo y tratando de descabezarlo cuanto antes. Para ello había de trabar combate con los tres hermanos que aún seguían vivos. Adentrándose como una flecha en la torre del homenaje, su airosa figura sembró el pánico entre los criados, que salieron huyendo nada más verlo, el filo ensangrentado de su espada. Gawain percibía cada vez con más fuerza la presencia de la misteriosa mujer, como si ella guiara sus pasos por las entrañas del edificio. Al comenzar a subir las escaleras que conducía a la planta principal, se topó con aquel de los hermanos que se dirigía a la carrera hacia la torre para alertar a los guardias. «Eorik, ¿qué demonios te ocurre? ¿Te has vuelto loco?», preguntó aquel, descendiendo los escalones a toda prisa hacia él, si bien con la espada desenvainada. «No soy Eorik, sino Gawain, caballero del rey Arturo», dijo Gawain, despojándose del casco y arrojándolo lejos para dejar su rostro al descubierto. «Y vuestros días terminan aquí». Confuso al ver el rostro barbado del caballero, el hermano de Guardelao vaciló un instante antes de descargar el golpe. Su titubeo resultó fatal. Antes de que su brazo descendiera, Gawain lo atravesó de parte a parte con un terrorífico pendiente. Afianzando su posición en el peldaño superior, el caballero extrajo la espada de las entrañas de su rival y lo empujó escalera abajo, sin detener su marcha, pues uno de los guardias que había abandonado su puesto en lo alto del torreón se abalanzaba ya sobre él. Gawain alzó el escudo para detener el mandoble del mercenario y acto seguido aprovechó su mayor corpulencia, empujó con la adarga al guardia contra la piedra del muro, propinándole a continuación un terrible golpe en el rostro con el pomo de su espada, que le rompió la nariz y lo dejó aturdido y a su merced. El caballero no tuvo clemencia. Liquidado también aquel adversario,
enfiló con grandes zancadas al siguiente tramo de escalera, camino de la primera planta, donde Guardalao y el último de sus hermanos, que seguía vivo, terminaban de ceñirse las armaduras a toda velocidad para salir al encuentro de quienquiera que los estuviera atacando. Los gritos, los golpes y el ruido inconfundible del acero, entrechocando con violencia, resonaron en todo el castillo. En el ala donde permanecían recluidas las doncellas cautivas se buscaron unas a otras, sobresaltadas, sin acertar a comprender qué sucedía, más allá de que se libraba un combate tras los muros del castillo y que su suerte podía por tanto estar a punto de cambiar. Presas del nerviosismo, corrieron hacia la puerta, que permanecía siempre atrancada por fuera, y comenzaron a aporrearla frenéticamente, dando voces y pidiendo auxilio, hasta que una de ellas las conminó a cesar en el griterío para acercar el oído a la madera y tratar de escuchar qué acontecía. Al otro lado, el único guardia que en ese momento custodiaba el acceso se debatía entre permanecer en su puesto, acudir en ayuda de los suyos o salir huyendo, pues al igual que los hermanos no podía saber a ciencia cierta quiénes ni cuántos los atacaban. Abajo, en las mazmorras, también el obtuso carcelero pareció vacilar al escuchar los ruidos y las señales inequívocas de que arriba se combatía. En cuanto a Brouwen, tan pronto como percibió la presencia de Gawain, supo llegado por fin su momento. Era aquel que había preparado durante los largos años de reclusión forzada y estudio profundo de las artes mágicas, cuyo creciente dominio había logrado mantener casi en secreto hasta entonces. Era capaz de más, de mucho más de lo que los hermanos que tanto se habían mofado de ella pudieran siquiera sospechar. Valdebulf dijo, llamando al carcelero, y con las manos aferradas a los barrotes de la celda, mientras el tosco guardián giraba la cabeza, nervioso de uno a otro lado, tratando en vano de colegir qué sucedía por los ruidos que llegaban hasta el subsuelo de la fortaleza. Al escuchar su nombre en labios de la cautiva, el mercenario se volvió hacia ella, desconcertado, pues la mujer nunca se había dirigido a él de aquel modo. Brouwen lo miraba fijamente con sus indomables ojos glaucos. Un halo de poder y seguridad parecía envolverla, y el guardián gruñó, turbado. Su nombre, sin embargo, fue lo único que comprendió, pues las siguientes palabras que profirió la cautiva las pronunció en una lengua arcana y desconocida, inteligible solo para los versados en las artes oscuras. De inmediato, Balduf sintió con terror que una mano invisible trepaba por su cuello y aferraba de repente su garganta. Aquella suerte de garra intangible estaba dotada de una fuerza asombrosa, tanta que al estrujarle el cuello lo elevó un palmo del suelo. El guardián sintió que le faltaba el aire y que los cartílagos de su garganta comenzaban a quebrarse bajo la presión. Demasiado tarde comprendía que estaba siendo víctima de un mortífero encantamiento. Su rostro enrojeció primero y luego fue adoptando un tono azulado, casi violáceo, mientras la carne del cuello se le tornaba tumefacta, revelando la huella de aquellos dedos invisibles que cada vez apretaban con más fuerza. Suspendido en el aire, el corpulento celador forcejeó, gorjeando
tratando de desenvainar su daga. Al otro lado de los barrotes, los ojos de Browne centellaban mientras sus labios seguían moviéndose, virtiendo en una voz grave y gutural que no semejaba a la suya aquellos vocablos sibilantes y antiquísimos. Por fin se tomaba la revancha con aquel que tantas veces la había manoseado impúdicamente. Obedeciendo el dictamen de la hechicera, la garra hizo girar al guardia y comenzó a acercarlo de espaldas hacia la celda, mientras éste no dejaba de forcejear el aire con el terror de la muerte que ya le sobrevenía, pintado en los ojos. Browne advirtió entonces con satisfacción el manojo de llaves de las cerraduras del castillo, que como de costumbre pendían de la parte trasera del cinturón del carcelero, y siguió atrayéndolo lentamente hacia sí. Cuando ya estaba a punto de rozar los barrotes con la espalda en uno de sus agónicos aspavientos, Baldeuf logró sacar su daga. Presa de la desesperación, trató de zafarse de las garras mágicas de un tajo, pero lo único que el hierro de su arma encontró fueron el aire y su propia carne. Con un grito desesperado, el infortunado se degolló a sí mismo, cubriendo de sangre el rostro de Browne en el momento en que ésta alargaba su mano para tomar las llaves. El cuerpo muerto del carcelero cayó al suelo como un pesado fardo, formando un enorme charco oscuro a su alrededor. Sin perder la presencia de ánimo, un solo instante la prisionera se retiró la sangre de los ojos con la mano y probó las llaves en la cerradura hasta dar con la que abría su celda. Empujando la puerta y saltando sobre el cadáver, libre al fin, se dispuso a liberar también a sus compañeras. Conocía un pasadizo secreto que conducía a la biblioteca, situada en la apartada área del castillo donde permanecían cautivas y cuya existencia habían mantenido a sí mismo para sí hasta aquel momento propicio. Antes de correr hacia él, tomó consigo la daga del carcelero, muerto. Sobre su cabeza los gritos y golpes no cesaban. Así pues, el bravo caballero resistía. Se trataba verdaderamente de aquel invocado por Roxana en su maldición. No podía tener la certeza de ello, ni de que el paladín saliera incólume de su arriesgadísima acometida, pero ¿acaso no bastaba con que pudiera propiciar su liberación y su vida, la de todas ellas? No había tiempo que perder. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.